Te voy a mostrar a continuación una forma con la que prácticamente no vas a volver a perder dinero con Bitcoin si ejecutas las compras en los puntos adecuados. Así que muy atentos. Y es que muchas veces cuando no tenemos la experiencia necesaria en el mercado, generalmente ejecutamos compras que no tienen que realizarse en ciertos puntos. Antes de entrar en más detalle, recuerda que los mercados y tanto Bitcoin como cualquier otro activo generalmente están controlados por la naturaleza humana, es decir, por la conducta de las personas. ¿Qué significa esto? Significa que los humanos siempre tenemos patrones repetitivos, conductas que se repiten a lo largo del tiempo y esas mismas conductas se ven reflejadas en la gráfica de los activos. Por lo cual ningún activo es exactamente igual a otro, a pesar de que puedan existir algunas similitudes, nunca tendrán el mismo comportamiento. Así que simplemente hay que estudiar la gráfica y ver cuál es el comportamiento de Bitcoin para poder encontrar los mejores puntos de compra. Por supuesto, los mejores puntos de compra siempre son los mínimos de cada mercado, es decir, cada vez que hay un crash, caídas muy importantes, pero eso realmente está al alcance prácticamente de nadie, te diría de una o dos personas a nivel mundial, de que puedan saber exactamente cuál va a ser el precio mínimo de Bitcoin. Ahora, lo que sí podemos estudiar son los patrones, las conductas repetitivas de Bitcoin, de qué es lo que hace Bitcoin antes de subir. Es decir, antes de que el precio empiece a dispararse al alza, qué es lo que hace específicamente días antes, semanas antes, para que podamos tener una presencia más o menos importante y con una buena confianza en el mercado. Y en este caso yo he descubierto el patrón de las tres velas bajistas. Presta mucha atención porque en este caso este patrón generalmente funciona bien cuando salimos de mercado bajistas, es decir, lo que estamos haciendo ahora en el año 2023 y como vendrá en el año 2024, como lo hice en el año 2014, 2015. Es decir, en los años en los que Bitcoin ya paró la sangría y ya dejó de caer de forma vertical y desproporcionada, es cuando este patrón tiene más sentido. Te explico. Fíjate que si no tienes la experiencia necesaria y quizás no tienes mucho tiempo en el mercado, puedes utilizar las medias móviles para identificar cuando el mercado está en una tendencia alcista o cuando está en una tendencia bajista. En este caso, estamos en tendencia alcista, supongamos del año 2016, y el patrón de las tres velas que te estoy mencionando es que generalmente cuando estás en una temporalidad grande, llámese gráfico diario y gráfico semanal, en este caso, cada vez que vemos tres o más velas consecutivas de caída, generalmente en Bitcoin, esta es una conducta que precede a un fuerte movimiento al alza. Es decir, puedes ver que aquí tenemos prácticamente 4 o 5 velas bajistas bastante grandes y bastante miedosas entre comillas y que probablemente no den mucha confianza de comprar, pero que históricamente esta conducta siempre termina dando o precediendo un movimiento al alza. Fíjate que justamente lo vamos a identificar con el chartismo clásico con una especie de canal descendente, es decir, de movimiento hacia abajo. Fíjate que justamente cuando sucede nuevamente lo mismo por esta parte superior, es decir, que tenemos unas 4 velas nuevamente en el gráfico semanal de forma descendente, es decir, el precio cayendo durante prácticamente un mes, ¿qué sucede? Nuevamente es la conducta previa que hace Bitcoin antes de continuar con el movimiento al alza. Y cada vez que seguimos avanzando justamente en el histórico vamos a ver que siempre se repite un patrón similar. Acá nuevamente podemos ver que tenemos una, dos, tres, bueno, varias velas nuevamente consecutivas a la baja, nuevamente el patrón chartista de un canal descendente, que es justamente lo que precede a un fuerte movimiento al alza. Fíjate que ese patrón nuevamente se repite, aquí tenemos nuevamente tres velas consecutivas a la baja, nos arma nuevamente el canal descendente y ¡pum! Fuerte movimiento al alza. Obviamente este patrón deja de surtir efecto en alguna oportunidad, durante algunos meses funciona y luego ya deja de funcionar. Generalmente ¿cuándo? Cuando entra a mercados bajistas. Pero en este caso la previsión de mercado bajista para Bitcoin potencialmente será a partir del año 2025-2026, cuando ya pase el halving, cuando tengamos nuevos máximos históricos y cuando el mercado esté prácticamente en una burbuja y en una línea recta, que fue justamente lo que le sucedió en el año 2018-2019. Puedes ver que hubo prácticamente 1, 2, 3, 4 oportunidades de compra, ¿ok? De preceder un fuerte movimiento al alza antes de que finalmente ese patrón dejase de funcionar. Porque luego aquí podemos ver que tenemos esas 3, 4 velas nuevamente aquí a la baja. Es decir, que aquí esto tuviese dado un buen punto de compra en esta parte inferior, en el área de los $8,000, $9,000. Pero bueno, obviamente ahí estábamos llegando a la parte baja del mercado bajista. Así que lo dejamos de fuera porque obviamente las medias móviles se nos empiezan a cruzar nuevamente a la baja. Y fíjate que una vez que volvemos a retomar la tendencia y tenemos todas las medias móviles por la parte de abajo del precio, otra vez tenemos el mismo patrón, es decir, prácticamente 3 velas consecutivas de caída, armándonos el patrón chartista de canal descendente y luego que viene, precede un movimiento fuerte al alza. La cosa no termina allí porque nuevamente se nos repite otra vez el patrón, canal descendente con todas las medias móviles por debajo y el mercado que hace, pum, continúa con un fuerte movimiento al alza. Puedes ver que nuevamente cuando se nos repite este patrón, digamos que con estas 2, 3 velas acá de bastante caída, nuevamente te podía estar dando alguna especie de compra en esta parte inferior que efectivamente surtió efecto nuevamente. El mercado
vuelve a retomar al alza y otra vez nos vuelve a replicar el mismo patrón para luego volver a subir con fuerza. Todo ese histórico lo hemos estudiado para poderte explicar que fíjate que el mercado cuando está empezando a retomar nuevamente la tendencia, acá tuvo otra vez un canal descendente en el cual tenemos el patrón de 3 velas nuevamente en el gráfico semanal o en el gráfico diario, pero generalmente esto es una buena estrategia para invertir a muy largo plazo. Podemos ver que una vez alineados por encima de todas las medias móviles, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Tenemos otra vez una especie de canal descendente, una especie de movimiento que puede preceder a un fuerte impulso al alza porque el mercado ahora mismo tiene una tendencia que está iniciando al alza. Lo único que me hubiese gustado un poquitito más para que se pudiese dar con más fiabilidad todo este movimiento es que esta vela, en vez de que fuese alcista, hubiese sido mejor que hubiese sido una vela bajista, es decir, un movimiento similar a el que tenemos justamente acá a la izquierda. Déjame quitar las medias móviles. Fíjate que teníamos el patrón muy bonito en este caso, una caída, dos caídas y luego una tercera caída más importante y más fuerte. Y a partir de aquí, obviamente, las posibilidades del movimiento al alza eran mucho mayores. Acá se está repitiendo más o menos el patrón de la misma forma. La diferencia es que observa que nos falta el patrón de las 3 velas de caída fuerte. Y en este caso, lo que sí tenemos es justamente el canal descendente nada más. Por lo cual, idealmente, repito, si en alguna oportunidad Bitcoin te vuelve a dejar un patrón similar a estas 3 velas o más, cuando estemos con otra vez todas las medias móviles por la parte inferior del precio, generalmente, como ya lo hemos visto a lo largo de todo su histórico, casi siempre son oportunidades en las que el precio termina subiendo con mucha fuerza. Así que a pesar de que esto pueda parecer una estrategia contraintuitiva, porque claro, estamos hablando de que hay que comprar cuando el precio está cayendo. Y eso suena un poco extraño, porque yo sé que queremos comprar cuando vemos esas grandes velas alcistas, cuando vemos esos grandes movimientos porque hay confianza en el mercado, porque sentimos que el mercado va a seguir subiendo cuando está subiendo y cuando está cayendo pensamos que va a seguir cayendo, pero es simplemente estudiar el comportamiento humano y darte cuenta que generalmente, tanto en gráfico diario como en el gráfico semanal, cuando se dan esa configuración de 3 o más velas bajistas consecutivas de gran tamaño, casi siempre es lo que precede a una recuperación importante del precio y estamos prácticamente ahora mismo en presencia otra vez de un nuevo patrón similar. Así que recuerda primero que nada que esto es simplemente un estudio que estoy haciendo yo aquí en mi casa, pero que no puedes considerarlo como un consejo de inversión, una recomendación de inversión, porque básicamente te estoy leyendo solamente la gráfica, te estoy dando una opinión personal y no tengo una acreditación como asesor financiero para poderte guiar realmente qué es lo que puede hacer el precio, pero sí te estoy mostrando al menos lo que yo he utilizado y las formas en las que puedes estudiar y analizar el comportamiento humano reflejado en la gráfica de Bitcoin para que encuentres justamente esos patrones que te avisan antes de que el movimiento dé un fuerte impulso en sentido contrario. Y por supuesto que este patrón que yo le estoy denominando caída de 3 o 4 velas y por supuesto este patrón que yo le estoy denominando caída de 3 velas en temporalidades grandes casi siempre ha dado buenos resultados. Así que analízalo, estúdialo y luego ya lo conversas con alguien que te pueda ayudar.